Primer libro de Reyes, capítulo 16. Y vamos a comenzar a leer desde el versículo 29. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes que él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. En su tiempo, Geel de Betel reedificó a Jericó. A precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Entonces, Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra, polvo y ceniza de los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. El pueblo se arrepentía. Él dijo: sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas,
la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz, conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Vamos a leer el 6. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. A fin de que ¿qué? Dios quiere que vivas. ¿Cuál es el deseo de Dios? Vida. Dios quiere que el hombre vuelva a amarle, porque amarle significa vida. Porque Él es el dador de la vida. Y porque en guardar el pacto, ahí está la vida. Como ya hemos enseñado, ¿cuál es el pacto que la iglesia guarda el día de hoy? Es el pacto de gracia o el pacto de Cristo, el pacto de Jesús el Cristo y de la segunda venida, de la evangelización mundial. Tenemos un pacto y Dios quiere que obedezcamos ese pacto. Dios quiere que volvamos a ese pacto. Los juicios de Dios sobre el hombre son para producir el arrepentimiento y traer vida y restauración. Cuando Dios envía todos sus juicios, es con el propósito de que entendamos que necesitamos volvernos a Dios, que necesitamos arrepentirnos. Escucha bien lo que te voy a decir en este momento. Presta atención. Es muy probable, es casi cierto que hay muchas personas aquí en este momento que están sufriendo por algunas cosas. Sabemos que el problema ya no es problema en Cristo, amén, cuando estamos en Cristo. Pero si no estás en Cristo, el problema sí es problema, porque has salido del pacto. Y hay muchas personas aquí que Dios está enviando su disciplina. Para los que no entienden un poco de un Dios que disciplina, lean después Hebreos capítulo 12 una vez más. Pero muchos están sufriendo de una disciplina de parte de Dios, de juicios. La palabra dice que el juicio debe comenzar por su propia casa. Y necesitamos entender que esos juicios son para volvernos a Dios. Dios quiere producir arrepentimiento en tu vida. Examinemos nuestra vida. Examinemos nuestra vida y dejemos de especular acerca de la supergracia, que es un evangelio que se ha predicado, la supergracia, que no hay problema con lo que tú hagas, no habrá consecuencias, Dios es muy bueno, Dios es casi un Santa Claus y Él nunca te va a hacer nada. Tú nunca vas, a los cristianos no les puede ir mal, los cristianos no pueden recibir un castigo de parte de Dios porque somos cristianos. Es el evangelio de la supergracia. Este evangelio de la supergracia ignora versículos como Gálatas 6:7 que dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y tal vez serás salvo, pero vas a cosechar lo que sembraste. Por esta forma y por esta palabra que estoy dando ahora, que siempre hemos dado, mucha gente no ha aguantado y se ha salido. Se ha ido. Hay mucha gente. Este lugar tendríamos ya 3 reuniones tal vez llenas. Y mucha gente se ha salido porque mucha gente no quiere escuchar esto. No quiere escuchar que Dios castiga. No quiere escuchar que hay juicio si pecamos. No quiere escuchar que hay consecuencias. Solamente quiere escuchar que Dios te quiere y te ama. Y que todo va a estar bien. Pero la verdad es que son dos caras de la moneda. Ahí está el evangelio también. Deuteronomio es el evangelio del Antiguo Testamento, el capítulo 28. He puesto la bendición y la maldición delante de ti. Uno escoge.
es uno el que escoge o la bendición o la maldición. Dios no escoge maldecirte, tú escoges la maldición. La bendición es Jesús el Cristo. Él ya vino como rey a destruir a Satanás, como sacerdote a pagar el precio de tu pecado con su sangre, y como profeta abrir el camino. Todo está hecho, ahí está la bendición. Dios puso la bendición. Y la maldición está del otro lado, Satanás. Zacarías capítulo 3, Satanás estaba al lado de Josué el sacerdote para maldecirle y para acusarle. Los juicios de Dios sobre el hombre son para producir el arrepentimiento y traer vida y restauración. ¿Alguien dice amén? Ahora quiero que vayas otra vez al libro de Reyes. Y nos quedamos en aquel momento donde Dios le dice a Elías que se vaya al arroyo de Querit, ¿se acuerda? Que Dios lo va a alimentar a través de cuervos. Después los cuervos ya no le traen más comida, el arroyo se seca y va con aquella viuda de Sarepta, ¿se acuerdan? Y Dios alimenta al profeta por más de 3 años. Y entonces en el versículo 18, ¿lo tiene allí? Perdón, capítulo 18, vamos a leer algunos versículos. Pedimos, Señor, tu presencia en esta palabra que vamos a recibir. Te pedimos, Señor, que nuestros corazones sean despertados y que tú levantes a la generación de los Elías en este tiempo, Señor, sobre México. Levanta tu iglesia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Como podemos ver, se levanta un rey perverso en Israel. Y siempre necesito hacer el comentario que Israel en este momento es un reino dividido. El reino del norte se le llama el reino de Israel y el reino del sur es llamado el reino de Judá. Ambos son el Israel, pero así se le llama. El reino del norte y el reino del sur eran todos de la misma raza, familia, pero un reino dividido. En el reino del sur siempre había reyes que guardaban el pacto de Dios, el pacto de Jehová, la ley de Moisés. Pero en el reino del norte no fue así, porque desde el primer rey que se levantó, llamado Jeroboam, se levantó la adoración idolátrica. Y Acab es uno de los peores reyes de Israel, es uno de los peores. Y la palabra explica el por qué. Él no solamente comenzó a pecar igual que su padre Omri y que sus antecesores, comenzando desde Jeroboam, sino que él fue peor que todos ellos, porque él edifica un templo a un ídolo, a un dios pagano llamado Baal, y también levanta un ídolo a Acera. 2 deidades totalmente perversas, una religión, una idolatría perversa, porque con esto Acab está introduciendo la prostitución cultural a la nación de Israel. Y por si fuera poco, se casa con una mujer llamada Jezabel, que es princesa, es hija de un rey de Sidón, que es un reino perverso. Se casa con ella. Y si continuamos leyendo en la historia, esta mujer Jezabel comenzó a matar a los profetas de Dios, comenzó a perseguir y a matar a los profetas de Dios. Esta mujer es una encarnación de un espíritu inmundo que de hecho hasta el día de hoy se le llama el espíritu de Jezabel. Es un espíritu de manipulación y control, y es un espíritu que se introduce para destruir la verdadera fe, la verdadera obediencia a Dios. Hay 3 potestades, 3 jerarquías después de Satanás muy importantes en el reino de las tinieblas. Es el espíritu de Jezabel, es el espíritu de Mamón y es el espíritu de Belcebú. Y Jezabel es esta mujer que en realidad es una sacerdotisa de Baal, y una mujer perversa, una mujer hasta asesina. Después puedes leer en la historia, es una mujer que asesina sin el menor remordimiento, sin la menor preocupación. Ella manda matar.
con un chasquido de dedos. Y cuando se levanta Acab e introduce la adoración a Baal, a Acera, se casa con esta mujer, se levanta también un hombre llamado Giel. No sabemos exactamente quién era, pero sí sabemos que reedifica una ciudad que Dios había maldecido. La primera ciudad que el pueblo de Israel conquistó al entrar a esta tierra se llamaba Jericó. Fue derrotada de forma milagrosa. Dios hizo que los muros cayeran. Y Dios dijo a través de Josué que nadie debía reedificar esa ciudad, y si alguien lo hacía, lo iba a hacer a costa de sus hijos. Y esa palabra no fue una idea de Josué, fue una palabra dada por Dios, porque esa ciudad era anatema. De hecho, Israel no tomó nada de esta ciudad, todo fue quemado, todo fue quemado como una ofrenda a Dios. Y el hombre que se atrevió a robar algunas cosas, Dios le envió juicio y fue destruido él y toda su casa. Así de serio fue el comando, el mandamiento de Dios acerca de Jericó. Y en los días de Acab se levanta Giel de Betel y reedifica Jericó, y dice que a costa de su hijo primogénito llamado Abiram puso el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas. Dice aquí, conforme a la palabra que Jehová ya había hablado por Josué, hijo de Nun. ¿Qué significa que Giel haya levantado Betel? Significa lo que está pasando, comenzando con el rey. La nación ha perdido totalmente el temor de Dios. La nación de Israel no teme más a Jehová Dios. La nación de Israel está volcada a la idolatría, a los dioses paganos, viviendo en prostitución, viviendo en adulterio, fornicación, robo, corrupción. La nación se ha corrompido. Y cuando sucede esto, dice la palabra en el capítulo 17 que se levanta Elías Tisbita. Elías Tisbita. Y en el primer versículo vemos que dice que se levanta Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, y dijo a Acab: vive Jehová en cuya presencia estoy. No sabemos, no dice la palabra que Elías haya recibido una palabra profética. Aunque Elías era profeta, no vemos que la palabra diga: y Elías recibió una palabra de Dios, ve a Acab y dile así. Simplemente vemos que dice la palabra que se levanta Elías Tisbita de los moradores de Galaad, el cual dijo a Acab: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lloverá si no es por mi palabra. La verdad es que aunque Elías, la palabra no nos dice que recibió ese comando de Dios, Elías sí tenía la palabra de Dios, porque Dios había hablado de no irse a adorar a otros dioses, y que si el pueblo de Israel adoraba a otros dioses, Dios enviaría juicio. Entonces Elías reconoce, cuando mueren los hijos de Giel, al ver a Acab casándose con esta mujer, al ver levantarse la adoración a Baal en ese templo, Acab ve un panorama, y es un panorama de juicio que Dios ya ha establecido en su palabra a través de Moisés. Y Elías reconoce que Dios está cumpliendo su palabra de juicio. Y con esto declara la palabra: no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Porque él sabe que Dios ha prometido y que Dios es fiel en cumplir sus promesas. Muchas veces estamos esperando una palabra de Dios para evangelizar o para hablarle a personas que están desviadas, que se han desviado del camino o que están fuera del camino desde siempre. Y muchas veces esperamos que Dios nos diga algo para ir a hablarle a alguien. Tú no necesitas más palabras. Dios ya ha dicho: ve y diles que están separados de Dios. Ve y diles que están bajo el juicio de Dios, y que los cielos están cerrados sobre sus vidas, por eso hay tanta calamidad. Tú no necesitas un sentimiento, una impresión, un sueño o una dirección de Dios para irle a hablar a las personas. El Señor ya ha dicho que vayas, así como Elías se levantó. Tenemos que ver el cuadro, el panorama nuestro, el panorama de las personas que nos rodean, las personas con las cuales convivimos, el panorama de nuestra nación, y darnos cuenta que la nación, las personas están bajo el juicio de Dios, y que nosotros debemos ir y simplemente decir: vive el Señor en cuya presencia estoy, que tú vas a perecer si no te arrepientes.
Sin perder esta porción, acompáñeme por favor a Deuteronomio, en el capítulo 28. Yo le voy a invitar a que después en su casa lea las bendiciones y las maldiciones que Dios pronunció en Deuteronomio a través de Moisés. Y están lindas las bendiciones, pero están escalofriantes las maldiciones. Y en este momento vamos a hablar de la maldición que Dios promulgó. Solamente vamos a leer 9 versículos, no vamos a leer todo el capítulo, es muy largo. Pero dice el Señor a través de Moisés en Deuteronomio 28, versículo 15, ¿quién es el que manda la sequía? ¿Quién es el que envía la maldición? Dios, por causa del pecado del hombre. Dios es el que hace esto. Y si tú te pones a leer todo el capítulo, dice que iba a llegar a tal grado el juicio de Dios y no se arrepentían, que Dios iba a enviar ejércitos extranjeros e iban a destruir a las personas, iban a sitiar aún la ciudad. Iba a ser tan prolongado el sitio sobre sus ciudades que iban a tener hambre. Y dice en este capítulo que iba a ser tal el hambre que aún la mujer más tierna estaría viendo con ojos de canibalismo a un niño recién nacido. Se comerían a sus propios hijos por causa del hambre. La propia madre, escucha, lo que voy a decir es muy fuerte, pero la propia madre, acabando de parir, se comería al hijo recién nacido por la propia hambre que tendría. A ese grado de asolamiento Dios iba a tener a la nación de Israel si olvidaba a Dios. El asunto del pecado no es un asunto trivial. El pecado no es un juego, no es un chiste. No es algo para reírse o algo para dejar de lado y decir un día lo voy a resolver, un día voy a tratar con este asunto en mi vida, un día dejaré de hacer esto o aquello. El pecado trae maldición. Quiero explicarte algo. Estamos debajo de la protección del Señor, como lo hemos leído, entramos en su santuario. Y las cortinas de lino torcido están cubriéndonos. Amén. Pero así como Israel, dice la palabra que cuando guardaba el pacto estaba debajo de la protección de Dios, el Señor dijo: contra Jacob no hay agüero. Maldición, encantamiento, hechicería, es lo que significa agüero. Contra Israel, contra Jacob no hay agüero. Y de hecho, Balaam no pudo maldecir a Israel porque Israel se encontraba debajo de la protección de Dios, porque contra Jacob no hay agüero. Pero de la misma manera que Balaam hizo, Satanás sabe hacer sus tretas. Balaam hizo que Israel pecara y abandonara el pacto, y en ese momento vino juicio a la nación de Israel. Lo mismo pasa con el pueblo de Dios. Tú estás bajo la protección de Dios. Tú eres cuidado por Dios, y contra ti Satanás no puede hacer nada a menos que tú olvides el pacto y peques. Ahí Satanás tiene entrada. Tú le diste entrada, tú saliste de la cobertura de Dios, tú saliste del pacto. No es que Dios esté queriendo castigar, es que tú saliste de su protección y Satanás está al acecho. ¿Me estoy dando a entender? Significa que Dios no es malo. Dios es bueno. Dios quiere siempre protegernos. Eso está escrito en Deuteronomio. Deuteronomio significa la repetición de la ley. Moisés vuelve a repetir la ley y vuelve a hablar a Israel otra vez la ley para que no olviden que guardar el pacto. ¿Qué es guardar el pacto? Adoración exclusiva a Jehová Dios. Adora al Señor solamente. No adores otros dioses. No dejes que tus hijos e hijas se casen con las mujeres y hombres de las naciones perversas, porque esas naciones van a hacer que tú pierdas el pacto y que te vayas y adores a esos dioses paganos. No lo hagas. ¿Y qué fue lo que hizo Acab? Fue y se casó, no con cualquier mujer, con una sacerdotisa de Baal. Y para acabarla le pone su templo y empieza a alimentar a sus 450 profetas de Baal y sus 400 profetas de Acera.
Esos profetas, esos sacerdotes y sacerdotisas eran sacerdotes y sacerdotisas de prostitución. No sé, se me olvidó cómo se dice, sacerdotisas de prostitución. Levantaban casas de campaña donde estaba el templo y las personas venían a dar su adoración dando un regalo, y les daban el regalo a las sacerdotisas o al sacerdote, y cometían actos de fornicación como adoración a Baal y a Acera. De ese grado, de ese nivel, era la perversión de los dioses que Acab comenzó a adorar. Y entonces Giel reedifica Jericó y viene el juicio de Dios, y Elías lo ve. Y Elías dice: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lloverá sino por mi palabra. Escucha lo que te voy a decir a continuación. Algunos tal vez ya lo sepan, otros tal vez no. Pero solo en el año 2017, que fue el año pasado, la Secretaría de Gobernación registró 29,168 asesinatos en el país de México. 29,168 asesinatos. No sé exactamente cuántas personas le caben al estadio de fútbol, pero por ahí va. O sea que en el puro año pasado, un estadio de fútbol como el que tenemos abarrotado fue asesinado en la nación. En un año. Esta cifra es la más elevada desde que comenzaron a llevarse registros en 1977. Es la cifra más elevada. Y es también esta cifra mayor que la tasa de asesinatos más alta registrada en la guerra contra el narcotráfico en México en el 2011, cuando hubo 27,213 muertos. Murió más gente el año pasado en México por asesinatos que por la guerra contra el narcotráfico en el 2011, que fue el año más pesado que tuvo México. ¿Qué significa esto? Que necesitamos una política diferente, que necesitamos implementar estudio, educación en nuestro país. Significa que el juicio de Dios está sobre México. La nación está bajo el juicio de Dios. ¿Dónde están los Elías? ¿Dónde están las Elías? El profeta Daniel 11:32 escuchó al ángel decir: mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Daniel 11:32, parte B. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Por eso Elías dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Elías conocía a su Dios. Por eso dice Daniel: mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Elías comenzó a actuar. Lo que hizo Elías fue esforzarse y actuar, declarando la palabra de Dios a su generación. Y él fue con el rey: vive Jehová, en cuya presencia estoy. No va a llover, no va a haber rocío, sino por mi palabra. Elías proclamó la palabra de Dios a su generación. De la misma manera, nosotros los cristianos en México debemos de esforzarnos y actuar. ¿De qué manera? Llevando el evangelio. Tú tienes que llevar el evangelio de Cristo. Porque a pesar de este capítulo tan pesado que es Deuteronomio 28, podemos ver el corazón de Dios cuando Él vuelve a hablar en el capítulo 30 y en el versículo 1 al 3 y también el 6. Vamos a leer lo que Dios dijo. Pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo: ve y muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria.
Y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Dijo pues Acab a Abdías: ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Y yendo Abdías por el camino se encontró con Elías, y cuando lo reconoció se postró sobre su rostro y dijo: ¿no eres tú, mi señor Elías? Y él respondió: yo soy. Ve y di a tu amo: aquí está Elías. Pero él dijo: ¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido: no está aquí. Y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. Acab estuvo buscando a Elías por 3 años. Yo creo que fueron 3 años y medio. Estuvo buscándolo y no lo encontraba. Estaba escondido con la viuda de Sarepta. Y ahora tú dices: ve y di a tu amo: aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará donde yo no sepa, y al venir yo y dar las nuevas a Acab, al no hallarte, él me matará, y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. ¿No ha sido dicho, a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía a 100 varones de los profetas de Jehová de 50 en 50 en cuevas, y los mantuve con pan y agua? Y ahora dices tú: ve, di a tu amo: aquí está Elías, para que él me mate. Y le dijo Elías: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, ¿qué le dice? ¿Eres tú el que turbas a Israel? Es algo curioso esto. Acab todavía se queja. El muy sinvergüenza, el muy profano: eres tú el que turbas a Israel. Culpamos de nuestra desgracia generalmente a los hombres de Dios. Ha habido personas que han dicho: no, desde que entré allí me va rete mal. Pues sí, ¿sabes por qué te va mal? Porque se te está declarando lo que está mal y no te arrepientes, y entonces viene el juicio. Mientras no te das cuenta que estás separado de Dios, tú sigues pecando sin darte cuenta que estás corriendo hacia el infierno, y Satanás no está preocupado contigo. Hay personas que de repente están con alguna situación y uno como pastor va y las aborda. ¿Me permites decirte algo? No me diga nada, no. Así estoy bien. Parecemos a veces como los niños que se tapan las orejas y dicen: soy de palo, tengo orejas de pescado, no veo. Como si eso nos fuera a librar del fruto de nuestro propio pecado. ¿Eres tú el que turbas a Israel? Elías está siendo acusado, y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre. ¿Cómo lo hicieron? Dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Entonces, en este momento se realiza una confrontación de poderes. ¿Escuchaste lo que acabo de decir? Se realiza una confrontación de poderes. Ya he predicado de ese tema. No voy a hablar en este momento de lo que sucedió en el Carmelo, pero tú lo sabes. Dios respondió con fuego a Elías. Y los sacerdotes de Baal y de Acera, por más que hicieron circo, maroma y teatro, Baal no respondió, porque había una lucha
en los ambientes espirituales, ángeles luchando contra demonios, y Baal no pudo responder. Estaba atado espiritualmente. Y cuando Elías dice que restaura el altar de Jehová que estaba arruinado, puso 12 piedras simbolizando el Israel de Dios, puso el sacrificio, derramó agua en abundancia y hasta había una zanja alrededor que se llenó. Y cuando él oró, primero le dijo al pueblo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Baal es Dios, servidle; si Jehová es Dios, id en pos de él. Y Dios envía fuego, el pueblo decapita a esos 850 profetas. Y mira lo que sucede. Ahora vamos hablando de la confrontación de poderes. Cuando hay una situación de urgencia, es una necesidad espiritual, una necesidad de sanidad, de restauración en una nación, necesita haber confrontación espiritual. Y solamente se pueden levantar los que estén preparados espiritualmente. El día viernes hablaba con los varones algunas cosas, pero es necesario que se levante una generación lista para esta confrontación. Ningún cobarde. Cobardes no tienen lugar en este equipo de personas. Personas simpatizantes con el Evangelio no tienen lugar en este equipo. Personas que no han decidido hacer un compromiso serio con Dios no tienen lugar. Mejor no te metas, porque va a ser peor. Pero ojalá y te metas porque has decidido buscar al Señor con todo tu corazón. Quiero que sin perder esta porción me acompañes a 1 Corintios capítulo 2, versículo 1. Así que, hermanos, está hablando Pablo: cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesús Cristo y a este crucificado. ¿Qué significa eso? El Evangelio. Me propuse hablar el Evangelio. ¿Están conmigo? Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Con qué está escrito Espíritu? ¿Mayúscula o minúscula? Está hablando con demostración del Espíritu Santo y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Pablo dice que cuando fue a Corinto, y esa es la primera carta, esta carta está siendo escrita después de su primer visita a Corinto, y cuando fue a Corinto estableció una iglesia, Pablo, amén. Y dice que cuando estuvo entre los corintios, ¿quiénes eran los de Corinto? Es una ciudad portuaria, pertenece a esa región griega, y era una región rica donde embarcaban muchos barcos comerciantes, y era cosmopolita. Ahí se le ofrecía el culto también a Diana o Artemisa, eran las deidades del imperio griego romano. Y digo griego romano porque era imperio romano, pero la cultura era muy fuerte, la cultura griega en el imperio romano. Y en este lugar también había adoración prostitutiva o no sé cómo se dice bien, lo voy a investigar bien, pero había la misma adoración que levantó Acab. ¿Me explico? A Artemisa, a Diana o a lo que eran los Baales, los dioses romanos y los dioses de Sidón eran los mismos dioses, era la misma gata nada más que revolcada con otros nombres. Y Pablo establece la iglesia en Corinto, pero cuando va a establecer la iglesia en Corinto, en ese lugar hay mucha adoración y hay mucha brujería, mucho misticismo, espiritismo, y hay mucha demostración de poder espiritual de los demonios. Literalmente la gente va a los brujos y sana. La gente lleva ofrendas a esas diosas y dioses y obtienen una respuesta por el intercambio de sus regalos, que eran en dinero o en regalos, pero sobre todo su adoración, y la gente es muy devota a esos dioses. Pero la verdad es que la gente no se da cuenta que cuando sale de ver ese brujo, a esa bruja, o de hacer ese pacto, esa limpia, salen endemoniados.
Y tienen que regresar tiempo después porque el problema ya no es el mismo, pero es otro y es peor, porque las ataduras van empeorando y la gente está siendo encadenada a pecados y a maldiciones y cada vez están siendo más endemoniados. Pero la gente en Corinto está muy acostumbrada a ver poder y manifestaciones espirituales, solo que son de las tinieblas. Pero para ellos son manifestaciones de los poderes celestiales. Satanás se viste como ángel de luz, dice 2 de Corintios capítulo 11. Amén. La iglesia en Corinto está acostumbrada a ver el poder de Dios, de sus dioses, vamos a decirlo así. Por eso Pablo dice: cuando fui a vosotros, yo me propuse no saber otra cosa más que a Jesucristo y a este crucificado, o sea, predicar el evangelio. Tú tienes un problema, estás separado de Dios, Dios envió a su Hijo llamado Jesús, quien es el Cristo. Necesitas creer en Él. Ahora, ¿cómo voy a hacer que tú creas en este evangelio? No lo voy a hacer con palabras de humana sabiduría, no lo voy a hacer con persuasión intelectual. Pablo, recuerda, era un intelectual, hablaba 4 idiomas mínimo. Conocía a los poetas griegos, vemos en la escritura que él conocía a los poetas. Conocía la cultura, era de Tarso, una provincia romana. Conocía la cultura romana, conocía las religiones romanas, conocía la poesía, conocía la religión. Pablo era un erudito, pero él sabe una cosa: un evangelio que se fundamenta en la sabiduría humana, en la persuasión intelectual, no va a prevalecer. Porque en el mundo hay muchos sabios, lo dice después 1 Corintios capítulo 2. Pero Dios escoge a lo que no es sabio, a lo que no es fuerte, a lo que no es rico, para avergonzar a lo que sí es, a lo que sí tiene, a lo que sí sabe. ¿Por qué? Porque el evangelio no está basado en persuasión humana, no está basado en palabras, en sabiduría humana, sino en el poder del Espíritu Santo. Y Él dice: y estuve con vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Con qué razón el Señor Jesús el Cristo le dijo a sus discípulos: no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto? Pero recibiréis poder pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. La iglesia necesitaba primero el poder para llevar el evangelio. Y entonces Pablo decía: vean el poder de Dios. ¿Quién está enfermo? Voy a orar por usted y va a sanar. Con razón se convirtieron como 5,000 personas cuando Pedro y Juan, que subiendo a la oración, vieron al paralítico y le dijeron: en el nombre de Jesús, levántate. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, de Jesucristo, levántate y sé sano. Y se levantó, dice que saltando, brincando y alabando a Dios, entró al templo, y todos vieron el milagro y se convirtieron, porque Pedro dijo: este fue sano, no por nuestro poder, sino en el nombre de Jesús el Cristo. Y la gente creyó en Jesús el Cristo, no por palabras de humana sabiduría, no por persuasión intelectual, sino por la demostración del Espíritu y de poder. Elías, ¿cómo se levantó? Con demostración del Espíritu y de poder. Y él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no va a haber lluvia ni rocío, sino por mi palabra. ¿Basado en qué? En lo que Dios había dicho en Deuteronomio. Después Dios le dijo: vete al arroyo de Querida. Ahí vemos que Dios le da un comando. Está muy bien, Dios va a dar palabras, Dios va a guiar, pero tú necesitas saber, tú tienes la palabra ya de Dios, que Él ha dicho. Aquí está: sal. Pero ¿qué necesitamos hacer? Ser llenos del Espíritu y de poder. Gloria a Dios por las lecciones que damos, gloria a Dios por el material, gloria a Dios por la instrucción que estamos recibiendo. Pero necesito ser lleno del Espíritu Santo. Porque el Espíritu es el que va a convencer. El Espíritu Santo es el que va a llevar el quebrantamiento. El Espíritu Santo es el que va a traer el arrepentimiento al corazón de las personas.
Y el Espíritu Santo operará con poder si tú eres un vaso dispuesto, un vaso limpio para ser usado. Voy a dejar que usted reciba un momento esto que estamos escuchando. Digiéralo, asimílelo. Hemos hablado mucho de ir a evangelizar, pero usted necesita ser lleno del Espíritu Santo para poder evangelizar. Usted necesita orar por los enfermos, expulsar demonios, y que la gente vea que lo que usted predica no solamente es rollo, que no es otro charlatán como los que andan por ahí, sino que la gente pueda ver que usted verdaderamente es un hijo de Dios que trae luz, que trae vida. Y esas personas van a escuchar el Evangelio, van a obedecer al Evangelio. Amén. Necesitamos estar llenos del Espíritu Santo y de su poder. Llénate de Dios. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es Dios. Es el Espíritu de Cristo, es el Espíritu del Padre, es Dios en la persona del Espíritu Santo que se quedó aquí, que está aquí y que habita en mí, que habita en los creyentes, que guía a los creyentes, que da testimonio del Padre, que habla todo lo que escucha del Padre y del Hijo, que da testimonio del Cristo. El Espíritu Santo está aquí, necesitamos llenarnos de Él. ¿Cómo lo logramos? Buscando su presencia, buscando la presencia del Padre, del Hijo, en el nombre de Jesús. Glorificando a Jesús, adorando a Jesús, leyendo su palabra, pasando tiempo con Él. Como ya lo dijimos en otro tema, levántate primero a orar antes que hagas cualquier cosa. Levántate a buscar el rostro del Señor, sin prisas, sin tener que andar a la carrera. Levántate temprano, deja de ver la televisión tan tarde. Muchos no pueden levantarse porque realmente no cuidan su cuerpo y están todos cansados porque se la pasaron desvelándose, haciendo cosas que no aprovechaban. Ahora, si eres una persona muy ocupada, que tienes 13 hijos, las hay, las conozco, y tienes muchas ocupaciones, nunca habrá suficiente ocupación para que sea pretexto de no buscar la gloria de Dios. Anna Wesley, madre de Juan Wesley y Carlos Wesley, que fueron avivalistas ingleses, esta mujer tenía 17 hijos. 17, pero era una mujer piadosa, que amaba al Señor, y ella decidió que aunque tuviera tanto hijo, ninguno de ellos le iba a impedir buscar en oración a Dios en su casa. Y como eran 17 hijos y no había lugar secreto para orar, ella decidió hacer algo y le dijo a sus hijos: cuando vean que mamá se cubre con la sábana en su cama, no la molesten, estoy en la presencia de Dios. Entonces ella, pasaban los hijos y veían que la mamá estaba con la sábana arriba de ella en la cama, está en su tiempo de oración y nadie la molestaba. Ese ejemplo de búsqueda, ese ejemplo de piedad, ese ejemplo de pasión por Dios de la madre Anna Wesley hizo que Juan y Carlos Wesley fueran hombres que Dios usó para el avivamiento de Inglaterra y de las naciones. Hasta el día de hoy somos subproducto de ese movimiento, de esa pasión por Cristo. Llénate del Espíritu Santo. Llénate del Espíritu Santo. Llénate del Espíritu Santo. ¿Quién era Elías? Un hombre lleno del Espíritu Santo. ¿Quién era Elías? Un ungido. ¿Sobre quién venía el Espíritu Santo? Sobre los ungidos. Elías estaba lleno del Espíritu Santo. Volvamos ahí a primero el libro de Reyes. Y ahora en el capítulo 18, ya pasó lo del Monte Carmelo, ya pasó la confrontación. Dios se mostró poderoso. La gente vio el poder de Dios y la gente gritó: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Amén. Así también la gente va a decir: Jesús es el Cristo, Jesús es el Cristo, cuando les llevemos el Evangelio. Amén. Y después de esto, ¿qué pasa? Dice: entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Di conmigo: una lluvia grande se oye.
Dilo. Ahora créelo. Créelo para este tiempo. Una lluvia grande se oye en nuestra ciudad y en nuestra nación. La lluvia siempre está relacionada con la presencia de Dios, con la palabra de Dios, con la bendición de Dios, con el evangelio. Moisés dijo: destilará como la lluvia mi enseñanza. ¿Y cuál es la verdadera enseñanza? Jesús es el Cristo. Una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. ¿Qué está haciendo Elías en este momento? Se está humillando. ¿Y qué más? ¿Para qué uno se arrodilla? Ora. Se pone a interceder. Ahora empieza a clamar por la respuesta de Dios. Empieza a orar. Y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Acuérdate que están en un monte, el Carmelo. Sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: ¿qué? No hay nada. Voltéame a ver. Vamos a las calles a buscar el digno. Le hablamos a muchas personas. ¿Y qué decimos muchas veces cuando regresamos? No hay nada. Es que no hay nada. Hablé con tantos, no hay nada. A veces yo he visto así la cosa aquí en León. Hemos ido con muchas personas y de repente decimos: no hay nada. No hay nada. No hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. ¿De qué símbolo número 7? Pacto. Pacto. No vamos a abandonar el pacto. Lo vamos a hacer constantemente. Aunque no se vea nada, aunque no se vea lluvia, creemos que una lluvia grande viene. No una lluvia, no una llovizna, no unas gotitas. Lluvia grande viene, aunque no se ve nada. Escúchame. Elías soltó la palabra: come rápido acá, porque va a llover. Y ahí va acá, había una persona, nos dice que va a llover y a comer, y no hay lluvia. Nos movemos por lo que creemos, no por lo que nuestros ojos ven. Y vuelve 7 veces. 7 veces. A la séptima vez, fue 7 veces. Y las 7 veces, las 6 veces bajó y le dijo: no hay nada, Elías, no hay nada, está seco. Y la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Qué visión tenía este cuate, ¿verdad? Él pudo ver allá en el mar, allá en el fondo, una pequeña nube como de la palma, de algo chiquito que subía del mar, una pequeña nube. Y entonces fíjate la fe de Elías. Dice: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. O sea, nada más necesitamos una nubecita. Solamente necesitamos un pequeño indicio. Una persona por allá que te dice: no, sí me gustaría volverte a escuchar. Aunque yo soy de la 14. Y a mí nadie me va a sacar de la 14. Es una pequeña nube. Y con eso tú tienes que ver en el futuro a toda esa familia postrada a los pies de Jesús el Cristo. Tienes que ver más allá. No te quedes viendo nada más la pequeña nube. Tienes que ver la tormenta que hay detrás de esa pequeña nube que Dios está permitiendo que se levante. Esa es la fe de los hijos de Dios. Esa es la convicción que tenemos los que creemos en el Evangelio. Y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. ¿Qué significa esto? Hubo una capacitación, un empoderamiento espiritual tan fuerte sobre la vida de Elías que le hizo correr a la misma velocidad y en el mismo tiempo que los mismos caballos que llevaban a Acab. Él estuvo corriendo.